Artes, los inicios del arte en el mundo. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de secundaria? Les damos la más cálida bienvenida a su regreso a clases, ahora en esta modalidad a distancia. Cabe mencionar que, para seguir cuidando de su salud, la de su familia y la de toda la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha nuevamente la estrategia Aprende en Casa 2, para que continúen adquiriendo conocimientos aún a la distancia y así aprovechar la estrategia que tenemos preparada para ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Aimé Mendoza en esta sesión de artes. Maestra, ¿le parece que comencemos? Así es, muchas gracias. En esta ocasión les damos la bienvenida a las alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, a los cuales les pedimos que se alisten para tomar su clase de artes, la cual lleva por título Los inicios del arte en el mundo. Recordemos que las artes están presentes a nuestro alrededor y que interactúan unas con otras, dándole sentido así a nuestra vida cotidiana. Pues, manos a la obra. Antes de comenzar, les recomendamos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o pluma para que tome nota de aquello que vaya llamando su atención. Una pregunta, maestra. ¿Cómo surgen las artes? Es una muy buena pregunta y para empezar sería bueno responder primero, ¿qué es el arte? Me parece muy bien. El arte surge como una manera de expresión, una creación que reúne elementos como el color, el movimiento, la forma para construir una manera de comunicar una idea o un sentimiento. Entonces el arte surge para comunicarnos. Sí, pero siempre desde el punto de vista del que lo crea, al que llamaremos artista. La mirada del artista dota a cada creación de un sentimiento e identidad propia, que busca conectar los sentimientos y las ideas del espectador de dicha creación. Entonces, al estudiar y más importante, al conectar con una obra de arte, puedo conocer cómo pensaban y sentían las personas que vivieron hace mucho tiempo. Eso que dices es muy interesante. El arte ha acompañado al ser humano durante toda su historia, lo que hace que estemos rodeados de él. Y, para entenderlo mejor, les pedimos a todos ustedes que están en casa que pongan atención en el siguiente video. Vayan tomando nota de todo lo que les llame la atención. Vamos a responder a una pregunta clave, chicos. ¿Dónde hay arte? En el museo. Sí, efectivamente. El arte lo podemos encontrar en los museos. Sin embargo, no todos los museos son de arte. Hay museos de ciencia donde se han hecho colecciones de objetos que se consideran valiosos e interesantes y cuya exhibición tiene como propósito que el público los conozca. Por ejemplo, el Museo de Geología de la UNAM. Hay museos de historia, de antigüedades, de figuras de cera y del ferrocarril, de la electricidad, de economía, del auto, del rock, del fútbol y en fin, las posibilidades son infinitas. Aunque las colecciones de arte fueron las que hicieron nacer los museos, en la actualidad, como ustedes lo han mencionado, hay diversos tipos de museos. Fue en la antigua ciudad de Alejandría, en el año 280 a.C., donde se fundó el primer museo. Su función era exhibir la colección de arte del gobierno, así el pueblo podía disfrutar las obras, y al mismo tiempo el museo se encargaba de preservar y promover su estudio. Estas funciones continúan hoy. Los museos resguardan, protegen y conservan obras de arte muy valiosas, así como objetos o monumentos históricos, con la finalidad de que puedan ser conocidas y contempladas por todos. Además, se realizan tareas de exhibición, investigación y difusión. México tiene excelentes museos de arte prácticamente por todo el país. Uno de los más emblemáticos es el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, que resguarda obras de arte producidas en México entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX.
Entre sus colecciones permanentes más importantes se encuentra la obra del formidable paisajista mexicano José María Velasco. Llamamos colección permanente a la que pertenece al museo y se exhibe todo el año. Los museos también tienen exhibiciones temporales, que solo están por un tiempo breve en ellos. El Museo Local de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro tiene importantes exposiciones temporales. Fue creado por el presidente Lázaro Cárdenas para reivindicar el valor económico y estético de los artesanos purépechas. Aunque cuenta con una exposición permanente, la obra artesanal indígena de todo el país ha visitado temporalmente sus salas, como una expresión de la riqueza cultural de México a lo largo del tiempo. A través de las obras artísticas y objetos culturales que encontramos en los museos, podemos comprender el modo de ver la vida de nuestra propia cultura y las otras, por muy remotas en el tiempo o en la geografía que se encuentren. En muchos sitios arqueológicos también encontramos museos, a los que se les llama museo de sitio, donde podemos observar a detalle todo lo que han encontrado los arqueólogos en sus excavaciones y estudios. Un buen ejemplo, entre muchos, es la impresionante zona arqueológica de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, con su observatorio astronómico, su corredor de los danzantes y sus manifestaciones culturales únicas. Con frecuencia el mismo museo puede ser una obra de arte. Es el caso de la Casa Museo Anahuacalli, cuyo edificio recuerda las formas de las ciudades antiguas de Teotihuacán y Palenque. Fue diseñada en la década de 1940 por el muralista mexicano Diego Rivera, para exhibir su colección de más de 60,000 obras de arte prehispánico. Actualmente también exhibe la obra del artista. Pero no solo encontramos arte en los museos, también hay galerías de arte donde, además de exhibir obras, se dedican a su venta. El mercado de arte es muy importante. Además de estos espacios, cualquier lugar se puede convertir en un lugar de encuentro entre un creador y un espectador. La ciudad está llena de arte, y lo podemos encontrar en el metro, en las plazas públicas, en la arquitectura, en la escultura monumental y en el arte decorativo de todo tipo. Y a través de la historia, artistas y movimientos han insistido en que el arte también debe de estar en las calles. Un ejemplo es el muralismo mexicano, que concebía que el arte debía ser público, popular y con libre acceso a cualquier persona. Este movimiento artístico creó muchas obras en espacios públicos de afluencia masiva, como la UNAM o el Mercado Abelardo Rodríguez. En los últimos años, el street art o arte urbano o arte callejero ha tomado las calles de todas las grandes ciudades para construir obras artísticas, a veces de manera ilegal, a veces patrocinada por el mismo gobierno. ¿Y a ti? ¿Qué obras de arte, monumento u objetos de nuestro patrimonio cultural te han gustado más? Pues maestra, de verdad que estamos rodeados de arte. ¿Y a ustedes, allá en casa, les quedó más claro? Hay que mencionar que estudiando el conjunto de obras y movimientos artísticos correspondientes a una época o a un país, podemos detectar ciertas características que definen el estilo y la cultura a la que pertenecen. Entonces el arte no solo comunica, sino que también le da identidad a la época y a la civilización donde se creó. Exactamente. ¿Y cómo podemos dividir las artes para entenderlas mejor? Para tenerlo más claro, podemos dividir las artes en artes de espacio. Las artes de espacio son estáticas porque se detienen en el tiempo y en el espacio. Son artes visuales y tangibles, es decir, se pueden ver o tocar, como la pintura, la escultura, la arquitectura y la fotografía. Entonces, maestra, ¿también puede ser el grabado? Así es, también el grabado pertenece al arte de espacio. Ahora, continuemos con las artes de tiempo, que son más dinámicas, pues ocurren en un determinado tiempo en el que son escuchadas o leídas. Por ejemplo, la música, la poesía y la literatura. A mí me gusta mucho escuchar música. ¿Habría alguna otra forma de dividir las artes, maestra? Sí, por supuesto. Por último, tenemos a las artes de espacio y de tiempo, que son aquellas que se materializan y se aprecian en un tiempo y un espacio determinado, como el caso de la ópera, el cine, la danza o el teatro.
Ahora me va quedando más claro, maestra. Suena muy emocionante. Así es. En las siguientes cápsulas podemos ver cómo el arte ha estado presente en la humanidad desde hace mucho tiempo. Tengan a la mano su cuaderno, lápiz o pluma para que tomen nota de aquello que les parezca interesante. ¿La pintura es una de las artes más antiguas de México? Se cree que la pintura rupestre más antigua de América es la encontrada en la llamada Sierra de San Francisco, cueva de la península de Baja California, con 7.500 años de antigüedad. Las esculturas, a través de sus poses, rasgos y gestos, hablan de momentos de la historia nacional. Me gustó observar que la pintura y la escultura son medios artísticos para registrar sucesos desde hace mucho tiempo en la humanidad. Y allá en casa, ¿qué les pareció? Ahora les pedimos que reflexionen al respecto de la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que se relacionan las producciones artísticas con la manera en que se representa la vida cotidiana de un lugar y época? Lo más importante es entender la importancia y el significado del arte en la historia de la humanidad. Pero yo tengo una duda, maestra. A mí me gustaría preguntar, ¿en qué época de la historia apareció la música? Los orígenes de la música se desconocen, ya que en su inicio no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana o los sonidos hechos con el cuerpo, como aplaudir o golpear con las palmas en las piernas. ¿Así? ¿Ustedes en casa lo pueden intentar? ¡Qué buen ritmo! Aunque no tenemos mucha información, es natural pensar que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje. Recordemos que el hombre primitivo en esta época carecía de un lenguaje para comunicarse y solo reproducía los sonidos de la naturaleza o trataba de imitar el comportamiento de los animales o el de los fenómenos naturales. Se puede decir que descubrieron rápidamente que podían generar sonidos, así como tonos mediante golpes, soplidos, fricciones sobre objetos y que podían comunicarse de este modo. Ahora me surge otra pregunta. ¿Cuándo surgieron los primeros instrumentos musicales? Pues bien, hasta ahora el instrumento musical más viejo del mundo se ha descubierto en Alemania y es una flauta hecha con hueso de ave y de marfil de mamut, que tiene unos 43,000 años de antigüedad. ¡Impresionante! Cierto, de forma más elaborada, los primeros instrumentos musicales aparecieron en Mesopotamia y en la antigua Grecia. ¿Y cuáles son los instrumentos? Uno de los instrumentos más reconocidos era el aulos, que era una especie de flauta doble, un instrumento de viento con 2 tubos con agujeros, de 3 a 6, que poseían lengüeta doble, justo como el oboe de hoy en día. El instrumento también existía en Roma y se llamaba tibia. En Grecia, este instrumento se relacionaba con el culto a los dioses Dionisio y Cibeles, que representan los placeres y la fertilidad. Para escuchar cómo sonaba, invitaremos a una especialista de la música, la maestra María Radilova. Muchas gracias a la maestra María.
A mí me gusta mucho la música, porque cuando escucho un instrumento o una voz cantada, mi cuerpo se llena de sensaciones y mi mente de imágenes. Esa es una función muy importante del arte, desarrollar nuestra sensibilidad y nuestra imaginación, no solo escuchando música, también leyendo un libro, viendo una pintura o presenciando una obra de teatro. O también viendo una película. ¡Exacto! Los invito a que hagamos un pequeño ejercicio de creatividad. Vamos a escuchar una melodía en manos de la maestra María. Tomen su lápiz y su libreta y traten de convertir en dibujos aquellas imágenes que les pasen por su mente, así como las emociones y sensaciones que surjan mientras escuchen la música. Traten de hacer un collage de palabras e imágenes. No importa si saben o no dibujar. Lo importante es que expresen lo que sienten e imaginan. Inténtenlo. Ahora interpretaré Saraband de Georg Friedrich Händel. ¿Tienen listo su dibujo? ¿Qué sienten cuando ven sus trazos? ¿Creen que reflejan algo de su personalidad
¿O les ayuda a saber cómo se sienten en este momento? Eso es un efecto que tiene el arte. Nos habla de nuestros sentimientos, ideas y emociones, ayudando a entenderlos mejor. Ahora toma tu dibujo con una mano y observa las líneas que trazaste, los puntos, las formas o la imagen que creaste. Y con la otra mano vuelve a trazarlo en el aire, lento, suave, rápido o fuerte. Es como dibujar con las manos y al mismo tiempo bailar. Y sin olvidar expresar nuestras emociones e ideas. Esto del arte es muy divertido. Intentémoslo. Con esta música tan agradable al oído y con tanto dibujo creado en nuestra imaginación y con nuestro cuerpo, parece que nuestro viaje está llegando a su fin. Así es. Nuestro viaje por hoy termina. Les invito a que anoten en su libreta qué les pareció la experiencia del día de hoy. ¿Qué les pareció convertir los sonidos en dibujos y los dibujos en movimientos con su cuerpo? Espero que lo hayan disfrutado. ¡Hasta pronto!